Señor bendito, gracias por este día, Señor, por este momento que nos permites en tu nombre. Gracias, Dios, porque podemos estar unidos con la oportunidad de poder compartir nuevamente. Señor, te rogamos que en este momento tú tomes el control, Espíritu Santo, que toda sabiduría, toda inteligencia, todo entendimiento sea sobre nosotros. Que me dé sabiduría, Espíritu Santo, toma el control para hablar. Y a todas las personas que escuchen y oigan, Señor, que también puedan recibir una palabra, puedan recibir revelación, entendimiento, y que tu nombre sea glorificado. Tu nombre santo, amén. Bueno, sin entretenernos en hacer un resumen, esa es la continuación del tema del domingo. Entonces, nos quedamos en que, hablando del tema de Jesús, cómo Él, siendo Dios, se manifestó como Dios, y su divinidad. Entonces hablamos como lo último que vimos, como él tenía autoridad inclusive sobre el día de reposo, pues porque él hizo el día de reposo. Entonces, continuando con esto, entramos al tema de Jesús, Dios y hombre al mismo tiempo, ¿no? Y es un tema de mucho debate con las personas, porque dicen, pues cómo Jesucristo es hombre, pudo ser Dios siendo hombre, ¿no? O era uno o era el otro. Y vemos cómo la palabra revela cómo él tenía las dos condiciones, las dos naturalezas perfectamente inseparables, inconfundibles, pero manifestadas en una sola persona. Leemos en Mateo 1:23, me voy nuevamente un poquito rápido. Que viene una referencia de Isaías 7:14. Vemos cómo Jesús era, al tener esta doble naturaleza, tanto divina como terrenal, como humana, no dejó de lado el que como hombre tuviera los cumplimientos, como hijo de hombre, tuviera los cumplimientos de la profecía. Dice en Mateo 1:23, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí claramente profetizado como Dios Jesús iba a tomar forma humana y iba a estar entre nosotros. Y nosotros era una condición de hombre, como todos nosotros somos, ¿no? En Juan 1:14 vemos cómo Jesús fue revelado. Dice el texto, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Esa palabra es Jesús, se hizo hombre, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esa nueva traducción viviente en la cual dice palabra, en la Reina Valera dice entonces el verbo, ¿no? El verbo, recordemos que es la palabra hecha acción, y el contexto del origen de la palabra, del término, pues es la palabra de Dios. En esta dualidad también vemos en Isaías 9:6-7, nuevamente esta parte de Dios divino, humano al mismo tiempo. Dice el verso, pues nos ha nacido un niño, un hijo que se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Está hablando de la promesa de Dios manifestado en un hombre, que es Jesucristo, pero dice que tomará el trono de su antepasado David, y David está hablando de un contexto humano. David fue un rey de Israel humano, como tú y como yo. Y hay evidencias de cómo él se manifestó hombre. En esto que vimos ahorita, vemos cómo se manifestó en un pasaje el tema de Dios, hombre al mismo tiempo. Vamos a ver la evidencia de la humanidad de Jesucristo. En Mateo 1:1 dice
y si recuerdan el pasaje, habla de toda la genealogía de Jesús. Pero el primer pasaje dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías, o sea, el prometido del cielo, descendiente de David y de Abraham. O sea, tenía un linaje. Para aquellos que dudaban que Jesús, si Jesús era hombre, sí, e inclusive tenía un linaje hacia atrás. Leyendo Nehemías, cuando hacen la reconstrucción del templo, vemos cómo el linaje era muy importante que estuviera. Para poder tener el servicio nuevamente en el templo, tenían el registro de las genealogías de los levitas y entonces decían, si eres levita, órale, vas a poder servir. Y a aquellos que no se pudo comprobar su linaje, que decían, oye, pues yo soy hijo de tal, no, pues creo que no está registrado, le decían, bueno, si eres de descendencia de Leví, vamos a ponerlo a consulta con Dios, y si Dios dice que sirvas, adelante, ¿no? Pero era muy importante el tema del linaje. Jesús nació de una mujer, y eso también lo hace completamente humano. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entendamos esto, Jesús nació de María, que fue concibió o se embarazó del Espíritu Santo. Muchos también decían, no, pues es que Jesús fue un hombre común y corriente. No, aquí claramente vemos cómo Dios envió a su Hijo, hablando de un tema divino, a tomar un cuerpo de una mujer ejemplar. Digo, reconozcamos que María fue una mujer ejemplar. Comentábamos en una ocasión de María no fue una mujer común y corriente. ¿Qué características tuvo que haber reunido María como para haber sido elegida ella para traer a la vida a Jesús como hombre? Y número uno, era una mujer que temía a Dios, que conocía a Dios y que inclusive seguramente ya había tenido manifestaciones espirituales anteriores, porque cuando se le presenta el ángel no se espanta. Dato curioso, no se espanta. Y si hacemos referencia a cómo el otro día que David nos compartía de los ángeles, simplemente su naturaleza espiritual de los ángeles es poderosa, o sea, y como María cuando fue concebida y fue avisada no se espantó. Entonces era una mujer que inclusive quien formó el ministerio en la tierra de Jesús no fue José. José lo educó, pero el que le enseñó de su ministerio fue María, porque dice la palabra que cuando sucedían cosas María guardaba todas las cosas en su corazón. Entendía y decía, sí, ocurre esto porque como hijo de Dios, y ella entendía. Si han visto la serie de Chosen, vuelvo a la serie, pero bueno, es que ejemplifica muchas cosas. ¿Quién estaba ahí siempre en el ministerio con Jesús? María, su mamá. Sí. Ajá. Y creo que la serie trata muy bien, no la exalta más allá de lo necesario, pero si lo trata de un tema humano, siempre la madre la que está ahí como que con los hijos más ¿cómo vas? ¿Qué estás? Los siguen, y muchos predicadores, profetas al día de hoy, maestros, la primera que se pega es su mamá, o sea, casualmente, y la mía está aquí sentada, ¿no? O sea, en 1 Juan 1, del 1 al 4, Jesús tenía un cuerpo humano como el de nosotros. Dice, hablando Juan, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Hablando Juan como discípulo de Jesús, que vivió con él 3 años, entraban y salían con él. Él es el pan de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado.
Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos esas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Juan daba testimonio de decir, no es un mito, no nos dijeron, nosotros lo vimos y hasta lo tocamos, ¿no? O sea, convivían, y dice, lo tocamos con nuestras propias manos. Pues no era de que alguien me dijo. ¿Qué ocurre cuando te dicen, oye, ¿sabes de fulanito de tal? Ah, pues ahí te cuentan una historia que a veces dudas de la historia porque es que no me consta, no lo he visto. Oye, ¿ya viste a Pedro que está gordo? Pues no lo he visto, no sé. Y hasta que no lo ves, dices, sí, emitirás un juicio de decir, si está gordo, no está gordo, está alto, está flaco, no sé, desde tu perspectiva. Aquí Juan es lo que hace lo mismo. A mí me consta, dice Juan, que aquí estuvo, era del Padre y vino y estuvo entre nosotros y anduvo entre nosotros al punto que comíamos con él y lo tocábamos, ¿no? Jesús tuvo experiencias como hombre, Juan 4:6. Allí estaba, dice, el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Este pasaje habla de cuando Jesús se encuentra con la samaritana y venían de camino. ¿Y por qué Jesús no habría de cansarse si tenía todas esas condiciones como humano? Inclusive lo vamos a ver más adelante en Hebreos. Pero Jesús padeció como nosotros, ¿no? Jesús después de un día pues se cansaba, pues sí, ¿no? O sea, y no es pecado que se canse, ¿no? Pues es simplemente el esfuerzo humano que tenemos nosotros día tras día. Tenía nombre de hombre, Mateo 8:20. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. El término Hijo de Hombre era un término en el cual Jesús se refería a sí mismo. No se decía el mismo, soy hijo de Dios, ¿no? O soy hijo del Padre Eterno. Decía el Hijo del Hombre, siempre que se refería a sí mismo en su calidad de su divinidad, se refería como Hijo de Hombre. Ese era el título que él mismo se decía. Y Jesús poseía los tres elementos esenciales que conforman un ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. No estaba exento, finalmente tenía una naturaleza natural como nosotros. No era un ser extraordinario en el sentido fuera de nosotros. Era tal como nosotros. Dice Lucas 23:46 que tenía espíritu. Recordemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces Lucas 23:46 dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando Jesús estaba en la cruz, no entregó su alma, no entregó su cuerpo, entregó el espíritu. En Mateo 26:38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, donde batallamos en nuestras emociones y sentimientos, nuestros temores, los sentimos en nuestra alma. Y Jesús en ese momento estaba extremadamente angustiado, preocupado, porque sabía lo que venía. Y la oración en el huerto de Getsemaní, recordemos que fue una oración que inclusive del estrés que sentía, sudó sangre. Y científicamente está comprobado que cuando una persona tiene demasiada presión, sus vasos sanguíneos en la cabeza, los más chiquitos, pueden tronarse de la presión. Y por eso es que sudó. Se dice que sudaba sangre, pero en realidad estaba derramando sangre. Y la parte del cuerpo, en Mateo 26:12 dice, ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Está hablando de cuando fue ungido antes de llegar a todo el proceso de la muerte de Jesús, la pasión. Cuando esa mujer que dice la Biblia que iba a ser recordada
por todo el tiempo, por la acción que hizo de derramar el perfume sobre el cuerpo de Jesús, un simbolismo de ungirlo para la asignación que venía. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Conserva las dos cualidades y nunca anduvo como que hoy me manifiesto acá, ay, voy a pecar, pues soy humano, tengo tentación, entonces cedo, ¿no? O ceder a la tentación de, dicen en un pasaje, ¿no? Si yo quisiera, pues pediría a Dios y mandaría ángeles aquí que me defiendan. O sea, y no es necesario. Jesús perfectamente mantenía un equilibrio entre sus dos naturalezas. En Colosenses 2:9 vemos nuevamente cómo como hombre, y esto vamos ese es el punto, cómo como hombre mantenía todas sus características y títulos y aptitudes divinas, ¿no? Dice Colosenses 2:9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo. O sea, todo lo que es Dios, plenitud es la extensión completa de algo. A veces decimos, oye, se llenó la cubeta, y nosotros decimos sí, aunque en realidad a lo mejor no está al ras, a lo mejor la dejamos llena, dejándole 2 centímetros. Nosotros le decimos que está llena, pero en realidad no está llena. No está llena a plenitud. La plenitud sería que llegara exactamente al ras, de forma que eso sería plenitud, completamente todo, ¿no? Entonces toda la plenitud de Dios en un cuerpo estaba en Jesús. Y dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible, este texto está precioso, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Jesús. Todo lo que es Dios estaba en Jesús en una forma visible. Recordemos que hablábamos que en el Antiguo Testamento Dios se reveló, pero nunca se mostró. Dios nunca fue visto por nadie. De forma que inclusive cuando Moisés está en la gruta, que lo quiere ver, dice, no, me vas a ver, voy a tapar la hendidura, voy a pasar por enfrente de ti y verás solamente mi espalda. Entonces cuando pasa Dios y tapa la hendidura y Moisés asoma, pues ya lo ve de espaldas, no lo ve de cara, así ya de que ya había pasado. Bueno, pues toda esa plenitud de Dios, del Dios invisible, en Jesucristo se hizo visible. Dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, hablando de la preexistencia de Dios, de Cristo, y es supremo sobre toda la creación. Entonces, entendiendo que Jesús era Dios, toda la plenitud de Dios en Él, vino para cumplir 9 puntos. Porque sí hablamos, ¿no? Aquí, o sea, sí, Jesús era Dios hecho hombre. Pero ¿a qué vino? Entonces vamos a entender a qué vino. Punto número 1, hacer la voluntad de su Padre y cumplir su obra en la tierra. Juan 4:34 dice, mi alimento, dice Jesús, mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre, de Dios, la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para terminar la obra, esto es, darnos redención. El segundo punto es revelar a Dios. Hebreos 1:1-4, ya lo voy a comentar nada más. Cómo Dios en otros tiempos se había manifestado y había hablado de muchas veces y de diversas maneras a los profetas. Y en ese tiempo Jesús había revelado para completar la revelación completa de Dios. Esto es, ya no por profetas, sino Él mismo hablando, yo vengo del Padre y lo que me dijo el Padre les tengo que decir. Entonces tienen que tener comunión con el Padre, y dice en Juan, entonces ya me conocen de mí, dice, le dijo uno de los discípulos, Felipe, creo que fue, dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús así de, ¿por qué no somos discípulos normales? Dijera. Les dice Jesús, oye, tanto tiempo conmigo no me has reconocido. Si me has visto a mí, y reiteramos lo que dice Colosenses, has visto al Padre.
Y ese es el testimonio que da Juan, cómo todos se encierran, ¿no? Dice Juan, me consta que lo vimos y lo tocamos. Y tan lo vimos que entonces vimos al Padre en él, porque él no lo reveló. Y porque esa revelación que tuvieron los discípulos no lo tuvieron los fariseos, porque no veían al Padre en Jesús. Es más, veían a alguien como contrario al Padre. Y muchas veces Jesús le dijo, espérame, pues yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. De todo lo que hablaron los profetas, ustedes defienden, se cumple en mí. Y no se dan cuenta, ¿no? Y hasta lo llamaban blasfemo, ¿no? El siguiente punto por el cual Jesús vino, proveer ejemplo de la vida que agrada a Dios. 1 Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es el ejemplo y deben seguir sus pasos. Para todos aquellos que dicen, es que ¿cómo debemos vivir este mundo? Pues como Jesús lo hizo, ¿no? La gran diferencia es que Jesús no pecó y te lo vamos a avisar. Pero Él nos puso el ejemplo de cómo vivir, de cómo actuar, cómo hacer, cómo desenvolvernos, cómo responder, cómo actuar. Oye, es que me voy a vengar porque Él me hizo. Jesús no lo hizo. Es que le voy a decir. Jesús no decía lo que no tenía que decir. Jesús no entraba en chismes. Jesús no creaba prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Una predisposición a las cosas sin conocerlas. Jesús nunca hizo un prejuicio. Jesús dijeron, ay, ahí viene la adúltera. Jesús decía, pues todos dicen que eres adúltera, pero pues yo no te veo adúltera, ¿no? Y no porque no lo fuera en la práctica, sino en el sentido espiritual. Decía, pues eres una persona que tiene necesidad. Comentábamos, creo que lo comentamos en la comida, ¿no? O ayer. No entendemos las circunstancias de por qué las personas pueden llegar a ser de cierta manera. El contexto es que veíamos un video de una mujer golpeando a un niño con saña, ¿no? O sea, realmente con odio, con desquite, y comentábamos en la comida de cómo era difícil, ¿no? O sea, cómo era posible que esa mujer le pegara así y hubiera alguien grabando y los dos fueran partícipes. Y concluíamos esto. ¿Qué vida pudo haber llevado esta mujer, muchacha, porque no se veía grande, como para golpear al niño, unos 3 años, 4 años yo creo, sin mayor remordimiento, ¿no? Y sí, a veces somos fáciles de enseñar, está loca, sí, pero habría que ver de qué vida vivió como para no tener un ejemplo de a lo mejor una madre que le educara. Y ahí es donde entra en contexto lo que dice Pablo. Las mujeres adultas, las ancianas o las viudas, sean maestras para las jóvenes en cómo vivir. Ahí viene el porqué. Siguiente punto. Vencer el pecado y destruir las obras del diablo. A eso vino Jesús. 1 Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Recordemos que cuando estamos bajo el dominio del diablo, pues pecamos, ¿no? O sea, de hecho, somos pecadores por profesión, ¿no? Y en algún momento les hacía una pregunta a la congregación, ¿cuántos son pecadores? Muchos levantaron la mano y digo, no, Dios ya no nos ve como pecadores. Antes éramos pecadores, pero después de Cristo, Él ya no nos ve como pecadores, sino como hijos de Dios, como sus hijos. Entonces, y alguien enseñaba hace mucho, ¿cuántos son pecadores? ¿Tú te levantas con el afán de pecar? Un contador se levanta pensando en números. Un arquitecto en edificios, en arquitectura. Un médico en sanar enfermos, ¿no? En curarlos, ¿no? En tratarlos. Un pecador, como profesión, ¿qué se levantaría a hacer? Pues a pecar, ¿no? Y nosotros no hacemos eso. Entonces, el diablo vino a pecar desde el principio, pero Cristo Jesús nos vino a liberar de esas obras de pecado del diablo. Jesús vino a ser juez del mundo. Juan 5:22 dice, además, el Padre no juzga a nadie,
sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Decía Jesús en esta parte. Es toda autoridad. Recordamos lo que les compartía el domingo de cómo Jesús era tan Dios que Él estableció el día de reposo y le querían venir a decir cómo actuar en el día de reposo cuando, oye, pues yo lo hice, ¿no? Eso se refiere a esto. A ver, tú no me vas a juzgar por el día de reposo. Más bien, yo te voy a juzgar a ti, Jesús, te voy a juzgar a ti porque no estás guardando el día de reposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de juzgamiento, y que fue algo que hizo Jesús de continuo en su ministerio aquí en la tierra, era corregía o juzgaba, y juzgaba no de señalar, sino juzgaba de imponer ley correcta. Ser justo es dar lo que le corresponde a cada persona de acuerdo a lo hecho. Eso es justicia. Entonces, si Él viene a juzgar, viene a establecer juicios correctos, no en soborno. Entonces, el contexto es muy sencillo. Estás pecando, pues mereces morir, ¿no? Jesús entraba en ese contexto. Quieren apedrear a la mujer adúltera. Bueno, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esa parte de juzgar es la que se refiere aquí, y Jesús vino a eso al mundo. Ahora, uno de los puntos importantes, vino a ofrecerse como un sacrificio excelente. Hebreos 4 del 14 al 16, y esto lo vamos a ver más a detalle. Se presenta como sumo sacerdote después de haberse presentado como el sacrificio perfecto por todos nosotros. En el Antiguo Testamento el sacrificio era imperfecto porque cada año lo tenían que repetir. Y inclusive el mismo sacerdote tenía que presentar un sacrificio por él mismo purificarse. Y Jesús se presentó él mismo como sacrificio, siendo perfecto, sin pecado. Esto es, no tuvo que presentar un sacrificio por sí mismo. Y esto le dio la facultad o el poder, la autoridad de presentarse como un sacrificio por los demás, único y perfecto. Lo cual ya no hace merecedor o merita hacer otro sacrificio. Y entonces a veces entramos en ese contexto de que menospreciamos el sacrificio de Jesús. Platicaba con David ayer o antier respecto a un testimonio que escuchaba de Yuri. Dice, y traemos el tema de me cubro con la sangre de Cristo por tal circunstancia, y si entramos a ver una película, me cubro con la sangre de Cristo, y si entramos a una casa como de brujería, me cubro con la sangre de Cristo. Y entendamos esto, no hay una fuente donde esté ahí vertida la sangre de Cristo para que tú vayas y cada que quieras te mojes, ¿no? Te untas, ¿no? Jesús derramó la sangre una vez. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, en ese momento, cuando lo reconoces como Señor y Salvador y que reconoces todos tus pecados, entonces Jesús vierte tu sangre sobre ti y te limpia. Ya, una única vez. No tienes por qué estarte echando y cubriendo con la sangre, porque ya estamos cubiertos de una sola vez. Entonces, si tú pecas, ya estás cubierto y vas a pedir perdón, en ese momento la sangre borra el registro, ¿no? Y cuando Satanás llega a acusarte, oye, con el Padre, oye, es que Arturo hizo, y si yo ya pedí perdón, dice Dios, pues aquí yo no veo ningún registro. Sí pecó, pero en cuanto pidió perdón, la sangre de Cristo borró, ¿no? Invalidó, dice Pablo, ¿no? El acta de decretos que había en nuestra contra fue abolida, fue borrada, fue cancelada. Entonces, no tenemos que estarnos cubriendo con la sangre de Cristo. Ahora, si tú te sales de la cobertura de la sangre, entonces sí atenta a las consecuencias, ¿no? Pero mientras tú estés viviendo conforme,
Estás cubierto con la sangre de Cristo. No tienes por qué estarte cubriendo de continuo. Si se te olvida tu identidad, bueno, pues ese ya es problema de uno. Pero mientras nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y no tendríamos por qué estar utilizando la sangre de Cristo como un amuleto. Como, aquí me conviene, me cubro, y entonces, no entras y sales. Entonces Él vino a presentarse como un sacrificio perfecto y excelente delante de Dios. Vino a morir y resucitar para salvar al hombre de la muerte. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante, hablando Pablo, y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Recordemos que Él se hizo pecado, murió como pecado y resucitó. Por eso nos bautizamos. Es una representación, no hay poder en el bautizo. Es un simbolismo y un testimonio de nosotros que, como Jesús murió en pecado y resucitó, por eso nosotros entramos a las aguas en pecado, ese es el contexto, y resucitamos con Él. Esa es la representación. ¿Mande? Nuevo hombre. En un nuevo hombre. Eso es lo que es el bautismo. Es un testimonio público de la obra que hace Jesús en nosotros. Se entregó por toda la iglesia. En Efesios 5, 25 y 26 dice que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús ya vino a morir por todos los que somos parte de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, no del edificio, sino los que hacemos parte del cuerpo, y para presentarse una esposa santa y limpia. Y eso ya lo hizo a través de su sacrificio y derramamiento en la cruz del Calvario por todos los que hemos decidido en algún momento de nuestra vida reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No puedes decirte hijo de Dios y menospreciar la iglesia. No puede ser, porque Jesús te vino a integrarte a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces no puedes menospreciar la iglesia y decir creo en Dios pero no me congrego. Ahí tus prioridades y valores creo que están un poquito mal. Y por último, vino a ocupar el lugar de David en el trono de Israel. Lucas 1, 31 y 33, y hace rato también lo leíamos en el texto que leímos de Mateo. Dice: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que es el mismo texto pero en Lucas, y será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Esta palabra se está refiriendo al milenio, a los 1000 años de gobierno de Jesús en un futuro, cuando Él regrese y establezca y ponga en orden aquí al anticristo y al diablo y al Armagedón y toda esa parte. Habrá 1000 años de gobierno de Jesús aquí en la tierra, en la cual vamos a gobernar con Él, y habrá paz completa, y se cumplirá esta palabra de que Él gobernará. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a David? No faltará quien se siente en tu trono de tu descendencia, y vendrá uno que gobernará por la eternidad. Se cumple en Jesús. Entonces, después de ver todo esto, de esta doble condición, voy a ponerlo así, de doble naturaleza, Jesús divino y humano, viene una pregunta muy interesante. Jesús, o un concepto importante, Jesús sin pecado. Y hay todo un debate en algunos sectores de la iglesia con el contexto de si Jesús podía pecar o no. Y hay dos escuelas, dos tendencias, dos líneas diferentes. Definitivamente todos están como de acuerdo en que Jesús, dos corrientes, esa sería la palabra, en que Jesús no pecó. Eso no está en discusión. El tema es si Jesús podía pecar
o no podía pecar. Y de ahí durante siglos ha habido esas discusiones en algún momento si Jesús podía hacerlo o no podía hacerlo. Aquí en la congregación la postura es que Jesús, aunque pudiera pecar, no, más bien, no, Jesús no puede pecar, o no podía pecar, ¿no? Ese es el concepto. Jesús no podía pecar, ¿por qué? Porque su condición divina no lo permitía, y eso es lo que vamos a ver. En Lucas 1:35 habla de cómo el ángel le habla a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. A diferencia de cualquiera de nosotros que nacemos con ya una naturaleza pecaminosa, Jesús nació con una naturaleza santa, apartada, y aquí lo dice: el bebé que nacerá será santo. Y recordemos que el santo es apartado, y en un contexto también es sin pecado, sin mancha, sin corrupción, sin nada que lo haga imperfecto. Así nació el Señor Jesús. No nació de una simiente pecaminosa, nació de una simiente divina. Dice Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, y ese es el contexto que hace rato les quería decir. Fue tan humano que él padeció todas las tentaciones habidas y por haber, todas las tentaciones que tú y yo podemos pasar, todas las situaciones difíciles, Jesús las pasó. ¿Ustedes no creen que Jesús tuvo a alguna mujer que se le haya llegado a insinuar? Claro que hubo alguna mujer que lo hizo. ¿Ustedes no creen que alguien llegó a tratar de sobornar a Jesús? Pues obviamente. O alguien que haya llegado: oye Jesús, fíjate que me dijeron que fulanito de tal, y Jesús pues, espérame. Jesús fue tentado en todo lo que tú y yo podemos ser tentados, pero él no pecó. Y Hebreos 14:15 lo dice: porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Cuando Jesús, y eso lo vamos a ver, cuando Jesús inició su ministerio después del bautizo, que dice la palabra que fue llevado en Lucas 4:22, que fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días. No es que después de 40 días Satanás lo tentó 3 veces, no. Durante los 40 días estuvo siendo tentado de continuo. Lo que hace la palabra, o los escritores, los evangelios, es que registraron las 3 tentaciones más importantes que todo ser humano puede padecer, que es la necesidad, el hambre, el orgullo y el poder. Y vean ustedes en la historia de toda la humanidad cuántas personas han cometido pecado por alguna de esas 3 causas. Por comer han llegado hasta matar a otras personas y comer carne humana, por comer. ¿Cuántas personas teniendo poder pierden el rumbo? Porque a tanto poder no saben cómo controlarlo. Y se creen tan poderosos que hasta se creen dioses, ¿no? O sea, muchos de los césares y reyes egipcios, faraones, se creen dioses, literalmente. Es más, hasta hace poco había alguien que lo nombraron dios a Maradona. Y hicieron una iglesia maradoniana y lo adoraban como dios, nada más porque jugaba bien, ¿no? Imagínense. Y el otro es el orgullo, ¿no? ¿Cuántas personas? Hay una película, ¿no? No se recuerdan, Volver al Futuro, que cuando está ahí Martin McFly, no, pues aguanta, que llega, se fue el nombre de ese boss a molestarlo, no se quiere pelear por él, pero cuando dice: eres un gallina, esto le prendió, y entonces regresa y lo reta, ¿no? Y dice: ¿a quién le dijiste gallina, no? Y entonces ahí empieza la confrontación. Muchos de nosotros reaccionamos a esto. Pueden decir cualquier cosa, pero cuando ¿a poco no puedes?
¿no? Esa palabrita. ¿A poco no puedes, no? Ese reto a muchas personas los ha hecho cometer atrocidades, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces Jesús fue tentado al principio de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Cuándo fue tentado al final? Dice en Hebreos 4, 5, 12. Digo 5, 7. Que mientras estuvo en la tierra, bueno, el contexto es, ahí apúntenlo, estudian con tiempo. Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, aún en la cruz, fue tentado a pecar. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate, ¿no? Y en el huerto de Getsemaní, a la presión, ustedes no se imaginan, y eso lo que refirió un poquito en la pasión de Cristo, el diablo ahí de, no, pues ¿para qué vas a la cruz? Mira, vas a morir, vas a sufrir. Es más, Pablo mismo le dice, ¿para qué vas a Jerusalén? Te van a matar. ¿Y qué le dice Jesús? Aparte de mí, Satanás, ¿no? A lo que vine a hacer, voy a hacer, ¿no? Entonces Jesús en todo el tiempo estuvo tentado a pecar, inclusive en la cruz del Calvario fue retado y tentado a pecar. Y Santiago 1.13 aclara este punto por completo. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Jesús no podía pecar porque es Dios. Y lo hablamos también en la clase pasada de Dios es celoso, Dios es movido a ira, sí, ¿a causa de qué? Del pecado. El pecado es algo que, dijera en un contexto natural, el pecado y Dios no se llevan, ¿no? O sea, Dios aborrece el pecado, inclusive nuestra naturaleza ahora en Cristo debería ser aborrecedores del pecado, como lo hacía David. Aborrezco a los que te aborrecen y detesto a los que te detestan. En ese contexto que entró David era porque era tanto su comunión y revelación con Dios que inclusive él se comportaba de la misma manera, ¿no? Entonces, hace rato en una frase de una película dice, en una explicación que daba una persona decía, y esto dije, es Dios, ¿no? Dice, la vida no todo es blanco, no todo es negro, ¿no? Dice, sí, detestamos la delincuencia, pero no al delincuente, ¿no? Aborrecemos al pecado, pero no al pecador, ¿no? Y volvemos a este contexto. Todas las personas se actúan de cierta manera, hay que saber por qué, cuál es la raíz de esa forma de actuar. Ajá. Pero Jesús, al ser Dios, en su naturaleza no estaba la capacidad de ser tentado o de pecar, porque Dios no lo hace. Es más, y eso David en un video por ahí lo explicó. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y tentación? No es lo mismo. La prueba viene de parte de Dios y es para que crezcas. Es para sacar lo mejor de ti. Es lo que dice Dios. Tiene que pasar el oro por fuego para probar su pureza. Entonces, cuando Dios te prueba, es para que crezcas. Es para afirmarte. Pero cuando eres tentado, el que te tienta es al diablo. Y es para que peques y caigas. Esa es la diferencia. Los objetivos son completamente diferentes. Dios no te va a poner una situación de pecado para que caigas. Dios va a probar tu resistencia o la sabiduría que tengas. Decía alguien, y eso aplica para muchas cosas, si quieres tomar decisiones sabias, no las tomes cuando estás en la orilla del barranco. Una decisión sabia te lleva a no acercarte al barranco. Dice, por ejemplo, y daba todo un contexto de la relación, qué tan correcta puede ser una relación de un hombre casado, de un congreso de varones, con una muchacha, ¿no? Un hombre casado con una muchacha. ¿Es pecado que veas una mujer? No, no es pecado. Pero a ver, si no quieres exponerte a caer con la mujer, pues no te acerques, ¿no? Y decía, no quieras tomar decisiones sabias cuando ya estás
metido debajo de las sábanas con esa mujer en la cama. Ahí no vas a tomar decisiones sabias. Estando ahí no vas a decir, no, ya me voy. No. Si no quieres evitar eso, más bien, pues evitas inclusive la oportunidad de ir a la casa de la mujer. Esa es la decisión sabia desde antes. Entonces, si eres tentado, es por parte de Satanás, es para que caigas, para que cometas errores. La prueba de Dios es para probar tu capacidad de decir, no, Señor, ya sé a dónde lleva este asunto, mejor ni me acerco. Bueno, ya entra aquí un contexto muy importante, lo que a veces nos enfrentamos. Es que la iglesia les prohíbe la fiesta, les prohíbe tomar, les prohíbe esto, les prohíbe... Espérame, no, la iglesia no nos prohíbe. Es más, si el pastor no lo prohibiera, tendríamos que salir de ahí, porque entonces a lo mejor ya no es, podría tenderse a una secta, porque en la secta el líder te marca tus parámetros de vida, te dice qué hacer y qué no hacer, y aquí en Cristo no es así. Aquí es por la convicción que Dios en nosotros nos trae, entonces decimos qué hacer y qué no hacer. ¿Ir a una fiesta es pecado? No. Pero si lo que se mueve ahí para ti es un tema de riesgo, entonces tú dices, ¿para qué voy? ¿No? O no es necesario ir. No porque sea pecado, sino por tu corazón guardado para con Dios. Y entonces, me salió un poquito, pero ahorita me regreso nuevamente al tema. Entonces, si Jesús no tenía la capacidad de pecar y no pecó, ¿qué lo constituyó? Y con eso vamos a cerrar este tema, que es de lo más importante, y seguramente vamos a dar un contexto más amplio cuando veamos la doctrina de la salvación, pero es Hebreos 2, 17 y 18. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, hablando de Jesús haciéndose humano, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas para ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Ahorita más o menos lo tocaba, pero el punto principal de Jesús es constituirse el sumo sacerdote para presentar una ofrenda delante de Dios y nosotros poder recibir la vida eterna a través de Él. Voy a contextualizar esto. En el Antiguo Testamento, la ceremonia que se hacía cada año era que el sacerdote, al ser humano, cometía pecados. Entonces el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para purificarse. Ya purificado, juntaban las ofrendas de todo el pueblo para hacer la expiación anual. Y entonces dice la palabra que una vez al año entraba al lugar santísimo y con la sangre del sacrificio la vertía sobre el arca del pacto, que también es llamado trono de gracia, ¿no? Y el arca de la expiación. Y entonces el arca literalmente era un trono. Entonces el vertir la sangre ahí era el sacrificio por el pecado cometido. Algo que no cambiaba en el Antiguo Testamento en ese sacrificio, por eso había necesidad de un sacrificio perfecto, era que era un sacrificio ritual, el cual corregía o limpiaba los errores externos de la persona, pero no cambiaba el interior. Oye, vamos a ponerlo así, robabas algo y ibas y confesabas, ¿y sabes qué? Vengo a presentar mi ofrenda porque robé, ¿no? Pero no había un cambio en tu corazón de decir, voy a dejar de robar. O sea, vamos a ponerlo en ese entendimiento. Cuando viene Jesús, que se presenta como sacrificio perfecto, sin pecado, sin mancha, fue clavado en la cruz. Recordemos que Él se hizo pecado por nosotros. Y dice la palabra que ni una gota
ni la última gota de su sangre fue desperdiciada. Esto es que cuando Jesús derramó su sangre, para que se cumpliera el ritual de Israel, tendría que vertirse sangre y vertirse sobre el propiciatorio. Y aquí voy a entrar en algo que ya he comentado otras veces. Y tenemos que entender los tiempos. ¿Por qué hay ahorita ya en Israel el Instituto del Templo ya tiene clasificados a todos los levitas del linaje que pueden servir en el templo? Ya los tienen identificados, ya los tienen entrenados, ya están próximos a empezar a hacer sacrificios conforme al tiempo profetizado. Y no duden que cuando escuchen que el templo se va a reconstruir, Jesús está aquí, ya, o sea, los tiempos se están cumpliendo. Para que el templo tenga una razón de ser, tiene que haber la parte más importante dentro, que es el arca del pacto. Y no van a construir una nueva arca del pacto. Y eso ya lo he compartido. Yo sí creo que esta historia es real. El arca del pacto ya fue descubierta, pero está escondida. Ron Hewitt ya la encontró y ya hace una explicación de esto. Cuando la encontró en una cueva en el lugar donde dicen que fue el Gólgota, y encontró un polvito negro sobre el arca, y al mandarlo a examinar era una sangre que tiene los cromosomas femeninos pero no los masculinos, ¿no? Y arriba del arca una grieta que sale hasta el techo del cerro, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurrió? Para que Jesús cumpliera el pacto, la sangre tenía que ser vertida sobre el arca del propiciatorio. La sangre fue derramada en la cruz, el terremoto quebró y la sangre escurrió hacia el propiciatorio. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue algo simbólico, fue literal. La sangre tenía que ser vertida sobre el arca del pacto. Y fue como Jesús se presentó como sumo sacerdote. Jesús vino a eso, a cumplir esa obediencia de la voluntad del Padre. Necesitan un Salvador. Hijo, ve y preséntate y ser sacrificio perfecto para que toda la humanidad pueda ser salvada. Imagínense el poder de ese sacrificio en la cruz, que nos ha hecho salvos, o nos da la oportunidad de poder ser salvos, o fue derramada, voy a ponerlo así, por toda la humanidad. Esto es, por todas las personas que ya existieron, por todas las que existen ahorita, y por todas las que todavía faltan por vivir. O sea, toda la humanidad está abarcando desde Adán hasta la última persona que en esta tierra tenga vida. Ese es el poder del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y para cerrar, y contextualizando esto, dice en Hebreos 7, 23, 28: hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Número 1. Para que un pacto, recordemos que en Cristo hay un nuevo pacto, pero no se puede establecer el nuevo pacto como un testamento. ¿Cuándo entra en vigencia un testamento? Hasta que la persona muere. No puede entrar en el contexto antes, hasta que no se derrama la sangre de la persona, ¿no? O sea, hasta que muere. El nuevo pacto en Cristo se cumplió cuando Jesús murió. Entonces, a diferencia del sistema anterior en el cual cada año se tenía que hacer este sacrificio para renovar el pacto, Jesús lo hizo una vez, dice el Salmo 24: pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Si leemos en Levítico, dice que cuando una persona mataba a alguien y se iba a refugiar en una ciudad de refugio, si el asesinato era por accidente, ahí estaba y nadie lo podía tocar ahí, y podía salir de la ciudad hasta que el sacerdote que estaba ahí muriera. Esto es, se terminaba la protección de él, y entonces, pues ya puedo salir. ¿Por qué? Pues porque ya se murió mi cobertura, ya estoy libre de la culpa. Entonces dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él.
quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de nosotros. Recordemos que ese sacrificio de Jesús está para todos, pero para todos los que quieran. Está abierta la puerta para todos, pero solamente los que lo pasan por la puerta pueden recibir este regalo. Y es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado, haciendo referencia al sacerdocio de Moisés, que eran pecadores, que eran humanos, que cometían pecado. Él no. Y entonces debemos entender esto: Jesús vino a ser un sumo sacerdote por encima de cualquiera que haya existido, y su sacrificio fue perfecto. Él fue, como sumo sacerdote, entró ante el Padre y dijo: mira, mi propia sangre ya vertí para perdón de todos los pecados de todos. Es más, yo me hice pecado para ese sacrificio, darle muerte al pecado. Entonces, esa es la parte importante de Jesús en nuestras vidas. Jesús vino a darnos la salvación. Expresaba la otra clase. Jesús no es un ser divino cualquiera. No, o sea, entendamos, lo que hizo en la cruz no fue cualquier cosa. No fue un acto simbólico, no fue un acto para ser visto, no fue un acto para exponer. No, lo que vino a hacer fue por amor a todos nosotros. Y entonces, para que cuando te hablen de Jesús, o te digan de Jesús, o te pregunten de Jesús, tú sepas no solamente responder. Esas dos sesiones no fueron únicamente para que sepas contestar de respecto a Jesús, sino para que sepas quién es Jesús, para que sepas a quién tienes al lado, quién dio tu vida por ti, y con quién puedes tener una relación plena, que si quieres conocer al Padre es por medio de Él. No hay otro camino, no hay otra manera. Y ahorita en el último pasaje que vemos ahí precisamente en Hebreos, dice que Él es el camino que se puso para el Padre. Y ahorita les decía, si me has visto a mí, dice en Juan, pues has visto al Padre. La voluntad, no hago nada que Él no me haya dicho que haga, y yo hago todo lo que Él dice. Entonces, ¿quieres conocer al Padre? Es a través de Jesús. Entonces, ahí donde estás, vamos a orar, vamos a agradecer este tiempo, y bueno, estar listos para las siguientes doctrinas y clases que corren en esa serie que estamos haciendo, para que tengas tus fundamentos claros de en quién crees, dónde estás, y les iba a decir para dónde vas, pero sí entra en el contexto de que vamos para la vida eterna. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque ese sacrificio fue perfecto para nosotros. Derramaste tu sangre para darnos vida, para sellarnos. Gracias porque por medio de ti tenemos acceso al Padre, y el Padre siempre ha querido tener una comunión con nosotros, como estaban en el huerto de Edén. Señor, ayúdanos a caminar día tras día contigo, reconociéndote en cada paso que demos, conociéndote a ti. Gracias porque tú fuiste el modelo perfecto para nosotros de cómo vivir una vida que agrade a Dios. Señor, en medio de nuestros errores, nuestras pasiones carnales, Señor, hemos pecado. Reconocemos que hemos pecado, y por eso te hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero gracias porque en ti, tú entiendes todo lo que padecemos, todo lo que pasamos, y tú nos dices cómo solucionarlo, cómo arreglarlo, cómo sanarlo, cómo no hacerlo incorrectamente, sino cómo vivir correctamente delante del Padre. Sé tú en nosotros, que tu sangre esté en nosotros, que tu olor esté en nosotros, que cuando seamos vistos por el Padre, el Padre pueda verte en nosotros, Señor, en cada una de nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y guíanos a toda verdad en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.